Chananan, chananan. This is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video. En este caso les traigo el tercer episodio de las mayores tragedias del fútbol argentino. Y hoy en día les voy a estar hablando de el accidente que terminó derivando en la muerte de José Luis Garrafa Sánchez, el ídolo del ascenso, el gran futbolista que pasó por Banfield en La Ferrer. Ahora vamos a estar repasando su trayectoria y qué fue lo que ocurrió el 2 de enero del 2006, el día que finalmente puso punto final a su vida y a su carrera. Como les digo siempre, es uno de los videos que más me gusta hacer, no porque estoy hablando de accidentes o de cosas trágicas, sino porque realmente es donde puedo investigar y hablar acerca de la historia y la vida completa de un jugador y explayarme un poco más que lo que hago en los videos normalmente, que es hablar un minuto de lo que actualmente están haciendo. Así que espero que les guste mucho, que me sigan en Instagram como les digo siempre, y arrancamos con la historia de Garrafa. José Luis Sánchez, nacido el 26 de mayo del año 1974, en un barrio muy humilde, en la villa La Jabonera, a las afueras de la provincia de Buenos Aires. Un pibe de una familia humilde que todo lo que hizo cuando era chico era jugar al fútbol. De ahí terminó puliendo el talento que tenía evidentemente innato en él. Garrafa, que es el apodo por el cual lo conocemos todos, venía del ser el apodo de su padre, por eso nunca se lo quitó. Es el apodo que utilizó durante toda su carrera y hasta el último día de su vida. Venía obviamente de que su padre se dedicaba a repartir gas, por eso le decían Garrafa. Para la adolescencia de Garrafa, como lo conocemos todos, sus padres dejaron la villa La Jabonera y pudieron mudarse a una modesta casa de La Ferrer, y a partir de allí arrancó su historia de amor con el club del que él se consideró hincha también hasta el último día. Garrafa entró de pibe a jugar a La Ferrer. En un primer momento se desempeñaba como delantero. Estando en las inferiores del club, sufrió una lesión muy importante en su rodilla, lo cual lo alejó 8 meses de las canchas. En su retorno, si bien seguía teniendo la magia intacta que siempre había demostrado ya desde chico, evidentemente había perdido un poco de movilidad y también un poco de agilidad, por lo cual empezó a desempeñarse en otra posición. Es más, él termina debutando en el año 97 en un clásico versus Almirante Brown, jugando de 3, posición muy alejada de lo que después terminaría desempeñando a lo largo de su carrera. Obviamente lo que él quería era jugar en la mitad de la cancha y poder mostrar todo el talento y la habilidad que él suponía que tenía. Paralelamente a esto que era el fútbol, que era haber debutado en La Ferrer y todo, él seguía jugando torneos por penales para poder obtener guita y obviamente poder mantenerse y también bancar a su familia. En La Ferrer jugó 4 años, se hizo ídolo, se hizo hincha del club, es el club de sus amores. Demostró muchísimo fútbol. Al margen de todo esto, él siempre se quiso quedar ahí hasta que llegó el momento que él entendió que era el indicado para partir. Estando en la Ferrer en el año 96, tuvo la posibilidad con 22 años de ir a hacer una prueba a Boca. En ese momento el técnico era Bilardo. Él siempre cuenta que una de las grandes pasiones que tenía, que era la moto, es lo que lo evitó terminar, poder ir a jugar a Boca. Iba a ir a la prueba, a la cancha de Boca, a probarse, y justo tuvo la mala suerte de que en el camino se lo cruza a Bilardo, él yendo en moto y Bilardo en auto, por lo cual a los 2 o 3 días lo llamaron y le dijeron que no lo iban a tener en cuenta. Obviamente a nivel profesional y en un club como Boca, la moto es un riesgo que te puede hacer perder un jugador rápidamente por cualquier tipo de lesión o cualquier tipo de accidente. Al margen de esto, también tuvo en algún momento posibilidad de ir a River, al menos es lo que se cuenta, pero después por gestiones y por cosas de los contratos y cosas que no tienen que ver con el fútbol, finalmente no se terminó dando. En el año 1997, Ricardo Calabria, que en ese momento era el técnico del Porvenir, le pidió a los dirigentes, con las explícitas palabras de decir: si lo traen a Garrafa, logramos el ascenso, que era lo que buscaba el Porvenir, poder llegar a la B Nacional, y le dieron el gusto. Garrafa abandonó la AFEP por después de casi 5 años allí jugando en primera, y llegó al Porvenir. En Porvenir jugó únicamente 2 años, ya en el primero le alcanzó para poder sacar campeón al equipo, realmente desplegando, al menos por lo que él contaba, en lo que él se sintió el mejor fútbol de su carrera, realmente jugando partidos muy memorables que quizás no son tan recordados porque justamente no tenían los flashes o la repercusión que tendría haber jugado en primera. Otra anécdota que tiene que ver con Garrafa en esa época era que Marcelo Bielsa, el técnico de la selección, entrenaba al equipo, obviamente con todas las figuras que venían de Europa y de los mejores clubes del fútbol argentino, contra el Porvenir para ser amistosos, y cuentan muchísimos que Garrafa Sánchez volvía loca toda la defensa de la selección argentina y que muchas veces cuando tenían que poner el score los periodistas le pedían por favor que no cuenten que
el Porvenir le había ganado a la selección argentina y tenían que cambiar el resultado. O sea, a ese nivel jugaba realmente Garrafa, que muchas veces él, como decía, tuvo la posibilidad de irse a jugar a otro lado, pero él no le tentaban esas cosas, sino que él lo que quería era jugar al fútbol y hacerlo donde realmente se sentía feliz. En el año 1999 tiene un breve paso por el fútbol uruguayo, su única experiencia fuera del país, lo hizo en un club humilde como era Bellavista. No tuvo el mejor de los rendimientos, él mismo lo confesó, nunca se pudo adaptar a ese fútbol, a la forma de jugar que tenían. Él decía que los equipos como Bellavista, allí, unos equipos chicos de Uruguay, jugaban peor que lo que eran los equipos de la B o de la C del fútbol argentino. También extrañaba mucho a su familia. Paralelamente a esto también su padre estaba muy enfermo, que terminaría falleciendo después, meses más tarde, por lo cual, después de 5 meses en el fútbol uruguayo y teniendo la posibilidad de jugar la Copa Libertadores, algo que obviamente no se le había dado hasta ese momento, Garrafa decidió agarrar su bolsito y volverse al fútbol argentino y sin club, porque se volvió a jugar acá al país, pero sin tener ningún club. Estuvo 7 meses parados, trabajando con su familia, cuidando a su padre, hasta que finalmente llegó el llamado del club, en el cual entiendo yo que el mito se terminó a hacer realidad. En el año 2000 llegó a Banfield, un equipo grande del fútbol argentino, un equipo mucho más reconocido de los que había pasado, que se encontraba en ese momento jugando en la B Nacional, y lo fue a buscar a Garrafa, que en ese momento tenía 26 años, para obviamente lograr el tan ansiado objetivo que era volver a Primera División. Con Banfield en el año 2001 logró ese ascenso, siendo una de las figuras indiscutidas sin ningún tipo de duda durante toda la campaña y sobre todo en la final que jugó de ese ascenso para poder lograr volver a primera contra Quilmes, rompiéndola, siendo la figura de ese plantel, y después finalmente quedándose en Banfield durante 5 años en lo que fue su paso por primera y la única experiencia que tuvo en el fútbol del elite del fútbol argentino. Cosas recordadas que quedaron de ese paso: en el año 2000, en el torneo clausura, Banfield se peleaba el descenso, jugaba el último partido contra Independiente y necesitaba sí o sí cosechar puntos porque si no se volvía a ir a la B Nacional. Garrafa entró en el segundo tiempo con el partido perdiendo 1-0 y tuvo un tiro libre y la clavó en el ángulo y después finalmente Banfield terminaría ganando y quedándose en primera. Se quedó 5 años, tuvo su último clásico en el año 2005 de la mano de Julio César Falcioni, la rompió y finalmente decidió que a los 31 años era el buen momento de volver a las raíces y al lugar donde había sido tan feliz y donde había crecido, que era la Ferrer. En el año 2005 volvió a la Ferrer, realmente no hubo muchísimas cosas en cuanto a ese paso, fue muy corto, porque en el 12 de enero del año 2006 llega el fatídico día, al que, bueno, obviamente al que se refiere el video y a lo que estoy haciendo, que es el accidente que tiene Garrafa Sánchez. Como contábamos antes, en su momento Boca no lo había fichado por su pasión por las motos, y evidentemente la pasión por las motos de Garrafa fue algo que lo terminó llevando al límite y bueno, a lo que todos conocemos. Ese día, el 12 de enero, se encontraba en la puerta de su casa, enfrente, ahí nomás, haciendo piruetas con la moto. Lamentablemente perdió el control de la misma en una especie de, no sé, de pirueta que quiso hacer, terminando impactando su cabeza, que en ese momento además no llevaba casco, contra un cantero, lo cual le terminó provocando una fractura de cráneo con pérdida de masa encefálica y además una hemorragia muy grande, obviamente de sangre. Después de un tiempito en el sanatorio, finalmente se lo declaró muerto, fallecido, luego de ese accidente, y se generó el gran mito de lo que hoy en día es Garrafa Sánchez, que fue quizás uno de los grandes ídolos del ascenso, considerado como mucho como el Maradona del ascenso. Todos veían características de Bochini y de Maradona en él, pero siempre se quedó allí, en los lugares donde él entendía que tenía que estar. En los equipos quizás no tenían grandes flashes, ni River, ni Boca, ni Europa, ni la selección, pero Garrafa le alcanzó con jugar en el ascenso y jugar un tiempito en primera con Banfield para ser considerado y amado por todos como uno de los grandes futbolistas que tuvo, obviamente, el fútbol argentino. No mucho más para decir, espero que os haya gustado la historia. Como les digo siempre, la trato de contar con el mayor respeto posible y averiguando la mayor cantidad de elementos posibles, contando anécdotas como las que conté de Bielsa, del partido con Independiente, de la época de Bilardo, que me parece que son un poquito un dato de color que pintan de cuerpo completo lo que fue Garrafa Sánchez y por qué, más allá de no haber jugado en los mejores clubes ni del mundo ni de Argentina, es tan querido y es tan recordado por todos y obviamente más que nada por los hinchas de Banfield, el Porvenir y la Ferrer. Síganme en mis redes sociales, en Instagram y nada más, gente. Nos estamos viendo la próxima.